He estudiado, como muchos de ustedes, las vidas de generales de la fe y descubrí que hay un gran secreto que tenían para su poder. Un hábito en común. Todos ellos hablaban por muchas horas en lenguas sobrenaturales. Lenguas. Y uno de mis favoritos del que leí fue un pastor llamado Dr. Cho en Corea. Tenía más de 1 millón de personas yendo a su iglesia. No puedo comprender que 1 millón de personas entren en un edificio. Por supuesto, iban por turnos, pero aún así. Y esto es lo que él dijo que realmente me impactó. Cada día lo primero que él hacía era orar de 6 a 8 horas en lenguas. Y le decían, Dr. Cho, ¿cómo puede tomar ese tiempo de su día? Él dijo, porque no podría tener una iglesia tan grande si no tomara ese tiempo para orar en lenguas. Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, anden, y esto es en otra versión de la Biblia, digo, anden y vivan habitualmente, es la palabra clave. Anda y vive habitualmente en el Espíritu Santo. Y luego, en la primera de Tesalonicenses 5:17, él ordena, oren sin cesar. No sé si alguna vez viste este mandato. Bueno, lo ignoras. ¿Orar? ¿Qué? ¿Es un mandato? ¿Oren sin cesar? Pero, ¿cómo podemos vivir habitualmente en el Espíritu? ¿Cómo podemos orar sin cesar? ¿Cuando duermes? ¿Cuando trabajas? Vamos, por favor, ¿cómo haces eso? Él no diría que lo hiciera si no hubiera una manera. Aquí es donde entra lo sobrenatural y compartiré una revelación en un momento que muy pocos cristianos han escuchado en su vida, pero muchos creyentes han entendido a lo largo de los siglos. Primero quiero explicarte por qué hablar en lenguas, porque ¿cuál es la gran ventaja de hablar en lenguas? Número 1, Dios lo ordena. En 1 Corintios 14:5, Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. Bastante concluyente. ¿Por qué hablar en lenguas? Estás orando 100% desde el Espíritu. Significa que son oraciones 100% perfectas. Cuando oras desde la mente, afrontémoslo, somos humanos, es una mezcla. Pero cuando oras desde el Espíritu, estás diciendo oraciones perfectas, con fe perfecta. ¿Por qué tienes fe perfecta? No sabes lo que oras. Tu cerebro no interfiere y dice, bueno, es imposible. Por supuesto, Dios dice que nada es imposible. Otra razón. Verás, cuando oras en voz alta, el diablo y todos los demonios te escuchan y tratan de obstruir lo que haces. Se ponen, hay una palabra hebrea, meshuga, un poco locos. Cuando oras en lenguas, porque a menos que Dios revele lo que estás orando, ni tú sabes lo que oras. Se llaman lenguas desconocidas por una razón, desconocidas tanto para el diablo como para las personas. Cuando oras en lenguas estás edificando tu espíritu. La palabra edificar en griego significa estás cargando tu batería, estás levantando pesas en el gimnasio, estás obteniendo músculos en tu ser espiritual donde lo necesitas. Dice en 1 Corintios 14:17 que si oras en lenguas, das gracias a Dios bien. ¿Quién no querría alabar a Dios bien? Yo sí.
Lo más importante que dice Pablo, muchas personas no lo entienden, no es el punto al que voy, pero quiero explicar esto. ¿Sabes cuánta revelación tenía Pablo? De ahí obtuvo él su revelación. Pablo hablaba en lenguas. En 1 Corintios 14:18, y como dije es otra versión de la Biblia, siempre sentí esto, pero luego lo vi impreso, nunca me di cuenta. La mayoría de las Biblias que veo dicen esto: hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero el griego original dice: o más que todos ustedes juntos. Ahora, él le hablaba a la iglesia de Corinto, que era muy fanática de los dones del Espíritu, y él dijo: ¿creen que son fanáticos? Hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. Debió ser importante, ahí es de donde obtuvo su revelación. Recientemente descubrí el secreto oculto de Pablo sobre cómo tener compañerismo habitual con Dios y cómo orar sin cesar. Primero, hay evidencia científica. En 2008, la Universidad de Pensilvania publicó hallazgos que demuestran que la práctica de hablar en lenguas no proviene del cerebro. En el estudio, la actividad cerebral de los participantes se monitoreó mientras hablaban en lenguas, y puedes buscarlo en internet. No proviene de la parte del cerebro, el lóbulo frontal, de donde viene el habla de tu idioma natal, el que se te enseñó. 2, hay una explicación bíblica. La Biblia dice, Pablo dice: oraré con mi espíritu, por el Espíritu Santo dentro de mí, pero también oraré inteligentemente, con mi propia mente, mi propio entendimiento. Eso realmente lo distingue. Todos saben dónde está la mente, pero no todos, incluso los creyentes, saben dónde está tu espíritu. Nuevamente, Jesús nos dijo dónde está el espíritu. Muchas personas dicen aquí, en el corazón. No. Jesús dijo: de tu interior correrán ríos de agua viva. Así que oro con mi entendimiento, mi mente, y oro desde mi espíritu, mi vientre. Tu espíritu está en tu vientre. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos ordena: ora sin cesar. Y yo creo que puedes y orarás sin cesar. Vuelvo enseguida. Notaba que cuando no hablaba y estaba sentado en la plataforma, siempre tenía las manos juntas así y movía sus labios así. Y luego descubrí por alguien a quien entrevisté. El doctor Norvel Hayes, quien también está en el cielo, era de la junta directiva, era amigo del doctor Hagen, y descubrió del doctor Hagen que hablar en lenguas sin cesar era su secreto. Y donde quiera que te contaré una historia rápida. Su hijo comparte esta historia. Su hijo dice que una tarde estaban viendo un buen partido de fútbol y miró a su papá y su papá hacía: papá, relájate, esto es fútbol, es diversión. Y él miró a su hijo e hizo así. Ese era su secreto. Es el secreto del doctor Cho. Se fue a la tumba con muchos de ellos. ¿Y cómo se ora sin cesar? Esto es lo que aprendí. En primer lugar, puedes orar en español en voz alta. Y puedes orar en español solo pensando y sin articular, ¿verdad?
es con tu cerebro. ¿Cuánto más deberías poder orar desde tu espíritu? Y esto es lo que he hecho. He orado sin emitir un sonido. Y luego descubrí que podía orar moviendo mi lengua. En lenguas digo, sin mover mis labios. Escuché a un juez en Fairfax, Virginia, decir con mis propios oídos: cuando hago un caso, oro en lengua sin cesar, pues necesito sabiduría más allá de mí mismo. Y comencé a hacerlo sin mover mi lengua y sin mover mis labios, pero primero comencé a hablar sin hacer un sonido audible. Y comencé a mover mi lengua y mover mis labios. Y luego eventualmente pasé al segundo paso, de no mover mis labios y solo mover mi lengua. Y el tercer paso comenzó a convertirse en un hábito. ¿Sabes cómo oras sin cesar mientras duermes? Si oras horas y horas sin cesar mientras estás despierto, adivina qué hace tu hombre espiritual todo el tiempo que estás durmiendo. Ahora, la mejor manera que conozco de crear un hábito de esto es, número 1, asegúrate de que Jesús sea tu Mesías y Señor. Número 2, pide a Dios que te llene todo, pues no puedes hacer a Jesús tu Mesías y Señor a menos que el Espíritu Santo esté en ti, contrario a lo que muchos enseñan. Oye, que nadie te diga que el Espíritu Santo no está en ti si no hablas en lenguas. Vamos, solo eres llevado al Señor por el Espíritu Santo cayendo sobre ti. Es la única manera de hacerlo. Entonces, lo primero es orar para que Jesús sea tu Mesías y Señor. Por lo general, la Biblia dice realmente en voz alta, te dice que te escuches a ti mismo hablar en voz alta, a tu ser espiritual, haciendo que Jesús sea tu Señor. Luego lo segundo es llenarte del Espíritu y tendrás el don de hablar en lenguas. Aquí tienes la mejor analogía que he visto con el don de hablar en lenguas. Se requiere fe. ¿Sabes que en realidad dice que hablar en lenguas es el menor de los dones? ¿Sabes por qué dice eso? Es el más fácil de manifestar. Por eso lo dice. Es lo más fácil para que entres al ámbito sobrenatural donde están todos los dones. Y había un tipo judío con el nombre de Pedro. Y Pedro estaba en una barca y vio a Jesús caminando sobre el agua. Y él dijo: oye, eso es genial, Jesús, me gustaría hacerlo. Y Jesús lo sorprendió y dijo: ven. Y Pedro dijo: solamente iré si mueves mis piernas y me das la habilidad sobrenatural de caminar sobre el agua. No. Verás, él no podía caminar sobre el agua y lo sabía. Solo Jesús podía ayudarlo a caminar sobre el agua. Pero él sabía cómo mover sus piernas. No las moveré. Y lo mismo haces con tu lengua de oración. No hablaré hasta que lo escuche. Bueno, no lo hablarás. Dios no puede hacer su parte. Dios siempre coopera con el hombre. Hay una parte que el hombre hace y una parte que Dios hace. Y descubrí que aquellos que no manifiestan su lengua de oración, aun teniendo su lengua de oración dentro de ellos, es porque no están dispuestos a hacer lo que han hecho toda su vida, hablar. La única diferencia es que hablarás antes de escucharlo. ¿Por qué no lo escucharás primero? Porque no está aquí. No está en el cerebro. Hablarás y saldrá de ti. ¡Ay, no lo haré! Podría inventarlo. Bueno, solo recuerda en nombre de quién oras. ¡Jesús! Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Tu lengua lo confesará, eso es lo que dice. Ahora,
cuando oro contigo. Entonces el paso 2, llenarte del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, no tienes que hablar en lenguas, pero tienes la capacidad de hablar en lenguas. Tienes la capacidad y puedes hacer tu parte. Tú no puedes hacer la parte de Dios, pero nunca verás la parte de Dios, Pedro, si no mueves tus piernas y sales de esa barca. Así que tú en casa y tú aquí en la audiencia del estudio. Y luego vamos a entrar en la tercera fase, cómo orar sin cesar, haciendo lo que dije. Comienzas a orar en silencio, mueve tus labios, mueve tu lengua y luego tú cierras tus labios y no los muevas. Sé como ese juez que necesitaba sabiduría sobrenatural. ¿Sabes que puedes tener una conversación intelectual completa con alguien y estar orando sin cesar? ¿Por qué? Uno viene del espíritu, lo otro viene del cerebro. Y lo probaron científicamente, ya te conté sobre el estudio. Entonces, vamos a comenzar reafirmando por primera vez. Muchos de ustedes han hecho de Jesús su Salvador. Bien hecho. Ahora es hora de hacerlo su Salvador y Señor. Esa es la única manera. Nos han mentido. Es Salvador y Señor en la Biblia, no solo Salvador. Repite después de mí en voz alta y dilo lo mejor que puedas, en casa y aquí mismo. En voz alta. Querido Dios, he cometido muchos errores, por los cuales me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús los ha lavado. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador. Me salvaste de mis pecados. Y ahora te hago mi Señor. Amén. Sigue orando en voz alta. Levanta, hazlo. ¿Cuál es la forma universal de rendirse si alguien te apunta con un arma? Bien. No tienes que mantener las manos arriba todo el tiempo, pero solo físicamente ríndete a Dios. Levanta tus manos santas. Dice en las Escrituras levantando manos santas, porque dijiste la oración santo. Para Dios me estoy rindiendo, estoy haciendo de ti mi Señor Dios. Ahora repite en voz alta, continúa la oración. En el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo, y poder. Te amo, Señor. Comienza a orar en voz alta, Pedro. Mueve tu lengua, Pedro. Comienza a orar. No sé qué decir, perfecto. Si lo supieras, no es en lenguas. Solo lo oirás, solo escucharás tu lenguaje si lo hablas. Y hazlo lo más rápido que puedas y no te detengas. Dios hará su parte si haces la tuya. Mueve esa lengua en el nombre de Jesús. Muy bien. Muy bien, ahora, aquellos que están orando en lenguas ahora, dejen de hacerlo en voz alta, pero continúen. Te daré una pista. Cuando Dios está contento, yo comienzo a reír en el espíritu.
Si lo haces tan rápido como tu lengua pueda moverse, orarás en una nueva lengua. Has estado orando en lenguas, una lengua los últimos 30 años. Cambia a tu nueva lengua. Tan rápido como tu lengua se mueva. Shalom. 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 Ribbit, ribbit, sip it, bounce up and rip it. Wake up, let's get it. No time like the present. Hold on while we heading into the future, into the future. Let's get it. No time like the present. Hold on while we heading into the future. Let's flow. Let's go. Into the future. Wake up, let's get it. No time like the present. Hold on while we heading into the future. Into the future. Into the future.